Redefiniendo nuestro llamado Elección 2024. Soy Sergio Miranda y te invito a compartir con tus contactos. El propósito de esta serie es promover una reflexión acerca de nuestro llamado como Iglesia de Jesucristo, nuestro llamado de ir y hacer discípulos a las naciones, de brillar como una luz en medio de la oscuridad de este mundo y ser sal para la tierra. En el tiempo que estamos viviendo es necesario hacer una evaluación y considerar profundamente hasta dónde como Iglesia de Jesucristo estamos cumpliendo nuestro llamado, ya que de acuerdo a la estadística en México en el año de 1980 se reporta que el 3.2% de la población dicen ser cristianos. Para el año 2000 este dato se ha incrementado a 7.3% y para el año 2020 en 11.2% de la población. Esto quiere decir que una de cada 10 personas en México ya somos cristianos. Y por tanto, a pesar de este crecimiento que hemos tenido y esta presencia de los cristianos y las iglesias cristianas en todo el país, que ya es considerado algo importante en los medios y en todo lo que se hace en la actividad pública, nosotros como iglesia no nos hemos convertido en la influencia más poderosa como ha ocurrido en otros países, como ellos han convocado a las iglesias a participar activamente en la política y ser un factor electoral que puede determinar el futuro y el destino de la nación. Por eso es tan importante que consideremos profundamente nuestra responsabilidad ante la nación. Tenemos en la historia de Israel en la Biblia un patrón que nos permite darnos cuenta de cómo Dios se manifiesta y lo que Dios en realidad quiere hacer a través de su iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Podemos ver lo que nos dice la escritura, la Biblia en Jeremías capítulo 29, en el verso 11, en esta declaración tan famosa de la Biblia, donde el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo, les dice acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En otra versión dice, para darles un futuro lleno de esperanza. Esta profecía, esta declaración profética fue dada por el profeta que también les dijo que iban a ser exiliados y que iban a vivir fuera de la tierra de Israel por 70 años bajo el imperio de Babilonia. En esta escritura Dios nos está mostrando que él venía anunciando que un juicio sería necesario sobre la nación de Israel, tendría consecuencias, que el pueblo de Israel había abandonado al Dios verdadero y se había ido atrás de los ídolos. Sin embargo, aunque Dios les está diciendo que esto es la consecuencia de que ellos se habían separado de Dios, se habían quebrantado el pacto que tenían con el Dios de Israel, el Señor les estaba diciendo, esto no es lo que yo quería para la nación. Esta no era mi voluntad, que Israel perdiera su tierra y fuera exiliado y estuviera en cautiverio durante 70 años, que por cierto se cumplieron, y Dios hizo que a través de la intercesión de Daniel, en el libro de Daniel lo podemos ver, finalmente terminara ese cautiverio y ese exilio para hacer regresar nuevamente a su pueblo, a la tierra de Israel. Sin embargo, el Señor les decía, yo tengo pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Esto quiere decir que esto fue la consecuencia de que la nación se había apartado de Dios y no era la voluntad de Dios que esto le sucediera. Les dio la orden también de permanecer sometidos al imperio de Babilonia cuando fueron llevados en cautiverio por 70 años. Sin embargo, les decía, yo tengo para ustedes un futuro lleno de esperanza. Y podemos ver después cómo Dios también intervino en la historia y cómo se manifestó a Ciro, quien estaba al frente ahora del imperio medo-persa, que reemplazó, porque Dios finalmente juzgó a Babilonia, y a través de Ciro se dio la orden de que el pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia regresara nuevamente a la tierra de Israel. Aquí podemos ver entonces cómo Dios tiene pensamientos de paz, no solo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra, y cómo Él desea que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea lo que prevalezca. Pero Dios no actúa por su cuenta ni actúa parte de nosotros. Él se va a manifestar a través de su iglesia para bendecir a nuestras naciones. Esto es tan trascendental porque la Biblia nos dice también una declaración del Señor Jesús ahí en Mateo, en el capítulo 24, verso 31, donde dice que el Señor,
cuando venga a reinar y dar comienzo al milenio, va a juzgar a las naciones. Y ahí dice que en su trono de gloria, dice que él hará que sean reunidas todas las naciones para ser juzgadas, del lado derecho las naciones oveja y del lado izquierdo las naciones cabrito. Así que podemos ver que nosotros tenemos una responsabilidad ante nuestra nación y en el tiempo tan crítico que estamos viviendo, no podemos permanecer indiferentes, ajenos ni ignorantes de lo que está sucediendo ahora en México, nuestro querido México. Así que yo en este primer episodio voy a tratar en primer lugar, número uno, promover una reflexión acerca de la condición espiritual de la iglesia, que no podemos ya continuar en esa situación, no podemos continuar tolerando como líderes espirituales que la iglesia que ha crecido en todos estos años en México y tiene presencia no pueda ser una influencia que pueda determinar el destino y el futuro de nuestro país. Número dos, también quiero hablar acerca de la situación crítica que estamos viviendo en estos últimos años en México, de una creciente violencia en nuestro país que está alcanzando ya también a las iglesias y a los pastores. Ya se ha reportado cómo los cárteles del narcotráfico están trayendo extorsión y queriendo cobrar derecho de piso a algunas iglesias en distintas partes del país, y cómo ya ha ocurrido el asesinato de pastores que se han negado o no han podido en realidad cumplir con esas exigencias del narcotráfico. También vamos a considerar un momento bajo este régimen una grave amenaza a nuestras libertades y cómo es necesario también contrarrestar la influencia creciente de una ideología completamente hostil y completamente contraria a los principios y valores de la vida cristiana, y que está ya también causando daño a la familia y también trayendo confusión a esta nueva generación de niños y de jóvenes. Y en tercer lugar, también quiero promover una reflexión acerca de lo que podemos hacer en este momento, acerca de lo que podemos hacer nosotros como Iglesia de Jesucristo en la elección que va a realizarse el próximo domingo 2 de junio, y que va a definir no solamente quién gobernará los próximos años, sino aún el futuro y el destino de nuestra nación. Ustedes la pregunta, ¿qué es lo que podemos esperar del debate presidencial que se llevará a cabo el día de mañana, domingo 7 de abril? ¿Qué podemos esperar y qué va a suceder de este debate de los candidatos presidenciales que está causando expectación? Y muchas personas se preguntan, ¿qué pueden tomar en cuenta para definir su voto en esta elección del próximo 2 de junio? Si son las propuestas, lo más importante que hay que tomar en cuenta de estos candidatos para saber por quién votar. Como antecedente, me gustaría exponer por qué razón me postulé y participé en política en la pasada elección de 2021. Hace casi 40 años yo soy pastor, soy licenciado en economía. Me postulé como candidato a diputado por el tercer distrito para el Congreso en el estado de Querétaro. Y esto fue como resultado de una convicción a la cual llegué yo, y con el propósito de abrir una brecha y crear conciencia en la iglesia primeramente y en los pastores de la importancia que tiene que nosotros seamos una influencia para legislar y para gobernar aquí en nuestra entidad. En el año de 1985 tuve un encuentro con Jesús que transformó mi vida. Yo, por esta razón, abandoné la militancia de izquierda radical en donde yo estaba ya por 9 años. Como activista político llegué a ser parte de los liderazgos de un poderoso movimiento universitario en la segunda mitad de la década de los 70. Así que yo ya tenía convicciones de ateo, comunista, y estaba buscando un cambio social para México, como aquellos jóvenes de mi generación, realmente deseando el bien de la sociedad, deseando el bien de nuestro país. Sin embargo, al conocer a Jesús me di cuenta que la transformación de las naciones comienza por la transformación en la vida de las personas. Y yo recuerdo que entregué una carta de renuncia al Congreso que se iba a realizar en aquel año, que finalmente pues dio la oportunidad a la izquierda radical de participar legalmente en elecciones por causa de aquella reforma electoral. Así que yo había abandonado por completo la política, no consideraba que fuera la manera de poder cambiar la sociedad. En el 2016 conocí a un amigo que me invitó a colaborar
para dar inicio aquí en Querétaro a un movimiento pro vida y pro familia. Así que invitamos a algunos pastores que respondieron a esta iniciativa. Llevamos a cabo una conferencia de prensa para entrar en el debate en relación al matrimonio homosexual. Después, con el tiempo, cuando llegó la pandemia en el 2020, yo ya estaba más conectado con respecto al movimiento Pro Vida y Pro Familia y me di cuenta cómo líderes espirituales estaríamos siendo desafiados a entrar en este debate ideológico y cultural a favor de la vida y la familia. Así que durante la pandemia di comienzo a una transmisión en vivo con el Foro por la Defensa de la Familia para generar conciencia en la iglesia y con los pastores de la importancia de nosotros liderear y aquí en Querétaro construir un movimiento que fuera influyente y pudiera también determinar con respecto a la aprobación de leyes que estarían afectando a la familia y esta nueva generación de niños y de jóvenes. Y finalmente, pues tuve la oportunidad de participar en la pasada elección debido a que el Partido de Encuentro Solidario presentó una plataforma a favor de la vida y la familia. Yo nunca he sido militante ni he pertenecido al PES, pero se dio esa oportunidad. En la elección del 2018 conocí a algunos de los liderazgos de esta organización y cuando vino la elección, iba a venir la elección de 2021, ellos estaban buscando candidatos ciudadanos. Yo tenía ya consideradas a dos personas de nuestra iglesia que como profesionistas consideré que tenían el perfil adecuado para participar en esa elección. Pero en el proceso fui despertado y me di cuenta que precisamente nosotros como pastores, como líderes espirituales, somos las personas más calificadas que pueden representar a la iglesia y que pueden estar de parte de la iglesia del Señor Jesucristo para hacer una influencia en los cargos de elección o en el Congreso del Estado. Así que finalmente se me abrió esa oportunidad, así que fui aceptado como candidato ciudadano. Quien era entonces presidente en el estado de Querétaro del PES, me abrió esa puerta, me dio esa oportunidad junto con otras amigas que tenía yo en la organización y fue como me pude postular, pero no a favor de los intereses de un partido político, sino en realidad yo estaba generando conciencia entre los pastores y la iglesia de la importancia de poder tomar esta agenda y poder nosotros influir con esta agenda en las leyes que estaban por aprobarse y lo que se estaba haciendo aquí en el estado de Querétaro. Tuve la oportunidad pues de recibir ahí pues digamos, el apoyo moral de algunos pastores. La verdad percibí que fue bien recibido esta decisión, probablemente muy controversial para algunas personas, pero muchos entendieron que realmente se trataba de pelear y de luchar por la causa del Evangelio a través de la política. Así que con esta plataforma pro vida, pro familia, en contra del aborto, para mí fue una gran oportunidad de exposición, de hablar de estos temas ante la sociedad, ante la iglesia, ante los pastores, y fue una gran experiencia la que yo tuve. Sin embargo, me di cuenta que esta participación político-electoral podía ser mal interpretada, porque me di cuenta también en el proceso que para muchas personas entrar en política es como un negocio personal. Me di cuenta en realidad que todos los que entran en política, aun siendo cristianos, consideran que esto es un negocio personal o que es algo que pueden hacer para su beneficio personal. Pero me di cuenta que en realidad, porque esa fue la motivación que a mí me llevó a entrar en la pasada elección como candidato a diputado al Congreso del Estado de Querétaro por el tercer distrito, me di cuenta que en realidad entrar en política requiere una profunda convicción personal de servir a la sociedad y de servir sobre todo a la causa del Evangelio de Jesucristo. Así que me di cuenta que pues muchos podían tomarlo así y que era como un negocio, ¿no? Donde uno le entra y a ver cómo le va y si uno tiene éxito, pues uno se va a beneficiar de un cargo, se va a beneficiar de muchas maneras de entrar a la política. Eso es algo que también me di cuenta que en la iglesia no hemos tenido, que no estamos formando a una nueva generación de jóvenes que lidere en la política y que vaya no buscando un beneficio personal ni hacer de la política un negocio propio, sino más bien servir a la causa de Jesucristo. Yo considero ahora
actualmente que realmente estar en política, estar en un cargo público, es un cargo de mucha responsabilidad que requiere de honestidad y de un verdadero compromiso, primeramente con Dios y después con la sociedad en que vivimos. Somos los pastores, líderes espirituales, los más comprometidos, somos los líderes más comprometidos, porque nosotros no trabajamos buscando ningún lucro ni beneficio personal en la iglesia. La gente en la iglesia nos conoce y sabe muy bien que lo único que nos mueve es servir primeramente a Dios, a nuestro Señor, y hacer bien a nuestra comunidad en la iglesia y también a la sociedad en que vivimos. Muchos pastores estamos comprometidos en labor social. No solamente creemos que nuestro llamado es a ministrar o a servir en la iglesia, sino también ser una influencia que pueda beneficiar y que pueda traer un bien a la sociedad y a la comunidad en que vivimos. Así que bien, también me di cuenta que podemos entrar en política sin tener que servir a los intereses de los partidos políticos. En realidad yo me serví de un partido político que me abrió la puerta, que me dio la plataforma para que yo pudiera exponerme públicamente y hablar de la agenda pro vida y pro familia. Y eso hicimos básicamente durante esa campaña electoral, buscando crear conciencia, abrir la brecha. Yo deseaba tener mucha mayor oportunidad de poder hablar de estos temas en el ministerio. Con algunos amigos pastores he podido exponer esto, hablándoles de lo que me mueve realmente. Y es algo que a mí primeramente me sorprendió, porque yo nunca creí volver a regresar a la política como lo hice en esa elección. Yo consideraba que yo ya estaba ajeno, como normalmente los pastores así lo creemos, que nuestro trabajo es totalmente espiritual, pero me di cuenta que un trabajo totalmente espiritual siempre va a tener un alcance social y va a tener finalmente un alcance político. Recordemos que la iglesia finalmente se convirtió en la influencia más poderosa de la sociedad bajo el Imperio Romano. Después de 300 años y después de un siglo de persecución, la iglesia cristiana finalmente fue tan reconocida que el imperio la reconoció al cristianismo como su religión oficial, lo cual no quiere decir que fuera lo correcto, pero así fue. Esa fue la influencia que logró la iglesia tener en aquel tiempo. Y eso es lo que muchos están haciendo en sus países al activarse política y socialmente, buscando promover la agenda del reino, donde estamos buscando que precisamente los valores y la cultura del reino de Dios, la cultura de Jesús, pueda ser una influencia que modele y que haga que en todas las esferas y ámbitos de la vida humana pueda haber una influencia a través del Evangelio de Jesucristo. Así que bien, pues la razón finalmente llegué a la convicción de que, número uno, no estamos representados por ningún partido político. Nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, no estamos representados en los partidos políticos y por ningún partido político. Alguna vez el Partido Acción Nacional pudo ser identificado como una opción para nosotros porque era un partido de valores y de principios. Finalmente, yo llegué a la convicción número uno de que nosotros ni como iglesia, ni como cristianos, ni como hijos de Dios, estamos representados por ninguno de los partidos políticos tradicionales. De ninguna manera, ninguno de nosotros como iglesia, como cristianos, podemos sentirnos representados por Morena, ni podemos sentirnos representados por Movimiento Ciudadano, el PAN, que finalmente por muchos años fue un partido que postuló principios y valores a favor de la vida y la familia. Pero lo que muchos quizás ignoran es que hoy en día el PAN se ha ido hacia la izquierda y ha empezado a adoptar finalmente políticas a favor de esa agenda que no está a favor de la vida ni de la familia. Así que llegué a esa convicción que no hay partido que nos pueda representar si nosotros queremos entrar en política. Aún al momento de votar, tenemos que regirnos por nuestra conciencia como hijos de Dios. Ni siquiera podemos votar en base a nuestras preferencias políticas o electorales. Si en realidad nosotros estamos bajo convicciones espirituales, vamos a llegar a esta conclusión a la que yo llegué. Y es que no hay ningún partido que nos represente. Necesitamos nosotros entonces realmente líderes que puedan representar nuestra agenda, que es la agenda del reino, porque lo que nosotros necesitamos es que los principios y valores de la cultura de Jesús,
del reino de Dios prevalezcan. Yo me postulé, me di cuenta que la percepción de muchas personas es que por ser yo postulado por el PES, estaba peleando por los intereses de un partido político. Pero si ustedes se dan cuenta en las transmisiones que hice y las participaciones que yo tuve a través de redes sociales, se darán cuenta que yo estaba en mi agenda, que es pro vida y pro familia, que era una agenda de reino, no una agenda política electoral. Yo me serví de una plataforma que me dieron la oportunidad de estar ahí para yo exponer lo que yo tengo por convicción, porque no podemos separar la política de lo espiritual. Quien tú seas en lo espiritual, en lo privado, será visto en público a la hora de participar políticamente o electoralmente. Hay algunos que pretenden participar en la política y separar lo espiritual de lo político. Así que llegué a esta convicción y por tanto entendí pues que podía yo ser malinterpretado. De hecho, hubo personas que pensaban que yo estaba apoyando a Morena en la pasada elección, porque en el 2018 hubo una alianza entre el Partido Encuentro Social y Morena. Ya cuando estaba arrancando prácticamente la elección se dio aquella alianza. Sin embargo, cuando yo ya participé en el 2021, me di cuenta que muchos seguían relacionando al PES con Morena y pensaban que estar en el PES era apoyar a Morena y estar en contra o a favor pues de este movimiento de López Obrador, que finalmente pues llegó al poder ganando la elección, la última elección. Sin embargo, lo que no se dieron cuenta es que no, nosotros estábamos participando de acuerdo a estos principios y valores. Me he dado cuenta de eso, que cuando uno se expresa de cierta forma, piensa uno que está a favor del PAN o en este momento uno puede estar hablando a favor de la oposición o a favor de Morena. Y muchos piensan que hablar en contra de Morena es hablar a favor de la oposición o al revés, que hablar a favor de la oposición es hablar en contra de Morena. Yo lo que creo es que ninguno de estos partidos nos puede representar y que por tanto como líderes espirituales tenemos que ser muy, muy cuidadosos en la forma en que tratamos con sus candidatos y aún los que gobiernan de parte de estos partidos políticos. Así que, en segundo lugar, me di cuenta que el sistema electoral que rige estas elecciones está corrompido. Es un sistema electoral corrompido porque fue diseñado por estos partidos políticos tradicionales que promueven sus propios intereses y eso lo podemos ver en la forma en que han postulado a sus candidatos para esta elección, como finalmente dicen convocar a la ciudadanía, pero ellos finalmente ponen a los candidatos que les conviene para conseguir votos, conservar su registro y los líderes que ellos han tenido todo el tiempo vivir o hacer un modus vivendi el estar en cargos públicos. Así que ellos en realidad promueven sus propios intereses y en realidad han cerrado la oportunidad se ha cerrado la oportunidad por este sistema electoral a candidatos independientes o ciudadanos. Podemos ver el caso de Eduardo Verástegui, cómo él estuvo denunciando desde luego la forma injusta en que se trata a los candidatos independientes que son candidatos ciudadanos. En México es casi imposible que alguien que se postula de forma independiente pueda ganar una elección. Eduardo Verástegui consiguió poco más de 200,000 firmas en menos de 3 meses. Es muy difícil porque tú no puedes hacer campaña antes porque te acusarían de hacer actos anticipados de campaña. Entonces, de acuerdo a la ley electoral, tienes como 3 meses para reunir 1 millón de firmas en la mayoría de las entidades del país. Eso es muy difícil. Para lograr eso requieres mucha exposición pública, requieres un financiamiento que te permita darte a conocer en muchos lugares. Eduardo Verástegui es un actor que pues la gente se acuerda de él, tiene muchos años que no está expuesto en México como actor, apenas nuevamente se dio a conocer porque esta ley electoral es una ley electoral diseñada para favorecer los intereses de los partidos políticos. Así que, eh, en siguiente lugar, podemos ver que estas elecciones y de acuerdo a esta ley electoral, todo está basado en mercadotecnia y los medios de comunicación. Hay financiamientos multimillonarios para poder ganar campañas. Se ha sabido de cómo hay candidatos que para ser postulados tienen que pagar por eso en los partidos políticos. Así que estamos en un sistema electoral corrupto, corrompido. Y, y, y bien, pues de acuerdo a esta ley electoral, que en donde se trata de hacerse publicidad y de hacer mercadotecnia, pues esto es muy engañoso
y por tanto superficial y frívolo. En siguiente lugar, me di cuenta que la clase política que gobierna en México es una clase política corrupta, como en todo el mundo. Los políticos son corruptos. Y por esa razón es que en estos últimos años los candidatos ciudadanos independientes comenzaron a atraer el interés del electorado, porque la gente empezó a querer buscar liderazgo en otra parte que no fueran los partidos políticos tradicionales. Y en algún momento pues hubo esa puerta que se abrió a candidatos ciudadanos. De esto es una tendencia en todo el mundo, que son candidatos ciudadanos los que están ganando elecciones en muchas partes, como ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos, como Emmanuel Macron en Francia y en muchos países, candidatos ciudadanos que no forman parte de la clase política tradicional, percibida como una clase corrupta, que solamente promueve sus propios intereses, pues son los que están ganando elecciones. Es una tendencia en todo el mundo. Entonces, eso es lo que pasa también aquí en México. Bien, hay investigaciones periodísticas que demuestran cómo finalmente se corrompen. Y si en algún momento, como ocurrió con el actual gobierno de López Obrador, una vez más estamos viendo en México que se vuelve a repetir la historia y estamos viviendo en México un momento crítico donde la gente no se siente representada, no sabe por quién va a votar. Las estadísticas dicen que 4 de cada 10 personas no saben todavía por quién van a votar, y eso es lo que se va a buscar en este debate presidencial, tratar de atraer votos a la candidatura que los necesita para ganar esta elección presidencial. Estamos viviendo en este momento en una tremenda lucha por el poder y por tanto estamos viendo cómo en nuestro país todas las condiciones están siendo de tanto deterioro para la participación electoral. Sin embargo, lo que se sabe es que conforme más participación hay en esta elección, más oportunidad habrá de que esta elección sea respetada y que finalmente sea el voto de la ciudadanía la que determine quién será el próximo presidente de México. Y en último lugar, me di cuenta que somos nosotros la iglesia de Jesucristo, los líderes espirituales, los pastores, quienes podemos ser la influencia más poderosa para el bien de nuestro querido México y para que el futuro y el destino de nuestra nación no esté comprometido, así como nuestras libertades, y vengamos a ser un país como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, donde podemos ver cómo la agenda del Foro de Sao Paulo se ha ido desarrollando por todos los líderes de la izquierda radical que han llegado a través de instituciones democráticas al gobierno, a la presidencia de la República. Podemos ver el caso de Nicaragua, donde se siguió esa agenda, donde el actual dictador Ortega se ha encargado de destruir la oposición de su país, hizo que los empresarios abandonaran el país, acabó con la oposición política y ya la única voz que se puede levantar en Nicaragua es la de los sacerdotes católicos, que también ya están sufriendo persecución de este régimen dictatorial. Ofrecer el fundamento a través del cual nosotros podemos hacer una profunda evaluación de hasta dónde estamos cumpliendo nuestro llamado y si este llamado de ser luz en la oscuridad y sal sobre la tierra tiene también que verse en la política y tiene que verse también en las elecciones. Así que nuestro llamado como iglesia de Jesucristo es ser luz en la oscuridad y sal sobre la tierra, porque el Señor está diciendo que nosotros somos responsables de nuestra nación, de nuestro querido México. Podemos ver en Mateo capítulo 5, verso 14, ya lo hemos oído tantas veces, que el Señor declaró que vosotros, dijo, sois la luz del mundo. Y Él dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros, iglesia, no nos podemos esconder. Los líderes espirituales no podemos escondernos de lo que está ocurriendo en el país. Siendo que México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, donde los periodistas son acosados, donde son amenazados, donde estamos normalizando que a los periodistas haya atentados en contra de su vida, se les amenace, se les exponga públicamente solo porque ellos siguen cumpliendo su labor periodística, ejerciendo la libertad de expresión y lo que han hecho siempre. Nosotros somos la luz del mundo. Dice, una ciudad no se puede esconder que esté en lo alto de un monte, y dice también
que no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa o se mete en un jarrón, sino que se pone en lo alto, en un candelero, para que todos puedan alumbrar o ser alumbrados. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, somos la conciencia de la sociedad. Somos llamados a ser la conciencia de esta clase política corrupta. Yo a un candidato le llegué a preguntar eso: ¿nos puedes asegurar que no te vas a corromper? Y su respuesta, pues no me gustó finalmente. En parte sí, en parte no, pero finalmente no me gustó, porque él dijo: pues mire, pastor, no se lo puedo asegurar. Y con eso pues me dijo: no me gustó. Por un lado, ¿verdad? Pudo ser honesto y no negó que podía llegar a corromperse, pero por otro lado tampoco se comprometió a ser alguien completamente honesto y no corromperse al llegar al gobierno. Nosotros somos la conciencia de la sociedad, porque nosotros, al hablar de lo que Dios dice, lo que Dios declara, la forma en que Dios quiere que vivamos, la cultura de Jesús, vamos a hacer una conciencia para esta sociedad. Nadie podrá hablar de esta forma honesta y recta como lo podemos hacer nosotros, la Iglesia de Jesucristo y los líderes espirituales. Nosotros no respondemos a los intereses de ninguna persona, solamente respondemos y damos cuenta a un solo Rey y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden también lo que dice Primera de Timoteo 3:5, donde dice que la iglesia es la columna que sostiene y la que defiende la verdad. Así que nosotros necesitamos hablar con la verdad, necesitamos exponer la verdad y por tanto exponer la corrupción, la mentira y el engaño, porque eso es lo que estamos viviendo ahora en México. Luego, también la Escritura nos habla de que como iglesia, Dios nos ha llamado a ser una asamblea que gobierna, una asamblea que gobierna. El término iglesia viene de la palabra griega eclesia, un término utilizado en la antigua Grecia, un término que designaba a los ciudadanos que, reunidos en asamblea, tomaban decisiones de gobierno y decisiones de naturaleza militar. Por eso, cuando Jesús utilizó por primera vez el uso de este término para referirse a sus seguidores como su iglesia, estaba hablando de un llamado a gobernar en nuestras naciones, a gobernar para traer bien a la tierra. Lo dijo el Señor Jesús, recuerda, en Mateo capítulo 16, verso 18. Le dice a Pedro: y tú también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, eso es Pedro. Y sobre esta roca, que es Jesús, una roca, edificaré mi iglesia, le dijo el Señor. Todos los que como tú me confiesen serán piedras que estarán fundamentadas sobre mí, que soy la roca. Dice: y sobre esta roca, él mismo, Señor Jesús, dijo: edificaré mi iglesia. La palabra eclesia dice los llamados a salir fuera, porque en la antigua Grecia, cuando se convocaba a eclesia, salían fuera de sus hogares para reunirse en un lugar público donde como ciudadanos tendrían el derecho de tomar decisiones como una asamblea gobernante. Así que Jesús utilizó un término en cierto modo político. Cuando bajo el Imperio Romano se escuchaba que ellos eran la iglesia, podía ser amenazador para el estatus, para el Imperio Romano, porque estaban hablando de ser una asamblea que gobierna ¿dónde? Que gobierna a quién. Y no solamente una asamblea que gobierna, sino una asamblea que tiene rey y que tiene señor. Imagínense qué amenazante podría ser esto para el Imperio Romano. Por esa razón también la iglesia sufrió persecución por más de 100 años. Bajo 10 diferentes emperadores romanos, la iglesia cristiana fue perseguida de una manera brutal. Del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalecerán en contra de ella. Y a ti le dijo: a todo el que como tú, Pedro, sea una piedra que me confiese y que forme mi edificio como casa de Dios, como templo del Dios viviente, a ti te daré las llaves, iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates y desates en la tierra sea atado y desatado en el cielo. Así que está diciendo aquí que el cielo se va a mover cuando nosotros aquí en la tierra nos movamos primero. Y desde luego, en principio, está hablando de algo espiritual. Significa en ser una influencia en la sociedad.
Y lo siguiente que podemos ver, lo que nos dice Daniel capítulo 4 verso 25, es que hay una intervención de Dios en el reino de los hombres. En el libro de Daniel, acerca de esto, cómo Dios gobierna en el reino de los hombres. Dice la escritura, Daniel capítulo 4 25, dice, hablando o dándole entendimiento de su sueño al rey Nabucodonosor, que se había vuelto un hombre prepotente y orgulloso, y él se estaba jactando de cómo él era el hombre más poderoso del mundo al ser el rey de Babilonia. Y se le dijo esto, que vendría un juicio por su soberbia y por su arrogancia. Y Daniel le dijo, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los animales y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Así que aquí podemos ver cómo viene un juicio sobre el hombre más poderoso del mundo en la antigüedad, el rey Nabucodonosor en Babilonia, y fue humillado y quebrantado en su soberbia y en su arrogancia. Podemos ver cómo sí Dios quiere tener una intervención y cómo Dios finalmente tuvo una influencia en la historia de la humanidad a través de estos imperios mundiales para hacer que la nación de Israel fuera una nación que pudiera dar a luz al Mesías prometido, al Rey prometido que finalmente traería el Señor Jesús salvación a toda la humanidad. La intervención de Dios en el gobierno del rey Herodes en Jerusalén. En Hechos 12, 21 al 24 dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. De hecho, bajo el Imperio Romano, en algún momento el César, el emperador romano, comenzó a demandar adoración, no solo como emperador, sino como Dios. Por eso la iglesia sufrió persecución, porque la iglesia se negaba a adorar a un emperador. Y eso es lo que está pasando con los políticos de hoy, que están reclamando adoración, que quieren ponerse por encima de la ley y quieren decir que ellos por su popularidad y por su influencia son como un Dios que tiene todo el derecho de determinar el destino y lo que sucederá en nuestro país. Así que dice que al momento, después, enseguida, al momento y como respuesta a la arrogancia de Herodes, dice al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y dice que en ese momento murió. Murió, dice, comido de gusanos. Imagínate qué impresionante ver un bebiera lleno de gusanos, humillándolo por su arrogancia. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Escritura, ahí en Proverbios capítulo 29, verso 2, dice, esto que es tan interesante, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Así que la palabra que se utiliza cuando los justos dominan, la palabra dominar de la palabra hebrea rabá, significa estar en autoridad, pero mira qué interesante. Esta palabra tiene diferentes traducciones. El dominio de los justos significa que ellos se multiplican, significa que ellos se han acrecentado, que ellos se han aumentado, que se han hecho abundantes, se han hecho grandes, se han ensanchado. Esto habla de la importancia que tiene el crecimiento de la iglesia en México, que si la iglesia se organizara y se uniera para defender la causa del evangelio ante nuestra nación y ante los que gobiernan y ante esta clase política, sería un factor electoral. Eso nos está diciendo que en la medida en que la iglesia se multiplica y crece, llega a tener dominio. Y dice, también Proverbios 8:16 dice que los que gobiernan necesitan sabiduría y podemos ver aquí una intervención de Dios, porque los que gobiernan en todo el mundo no gobiernan con la sabiduría de Dios, gobiernan con su propia sabiduría y para promover sus intereses personales. ¿Qué es lo que hemos visto en México? Es lo mismo, vemos como todos ellos se han corrompido, como todos ellos han mentido, han engañado y han robado. Eh, Así que, como el actual gobierno y como el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hizo su campaña diciendo que no iba a mentir, ni robar, ni a traicionar al país,
Y sin embargo es lo que una vez más estamos viendo. Dice aquí, Proverbios 8, 16, 17, por mí dominan los príncipes. Está hablando de la sabiduría de Dios mismo. Dice que los príncipes llegan a dominar. Si dominan es por la sabiduría. Si no están gobernando con sabiduría, en realidad no están teniendo dominio de la situación. Y dice, todos los gobernadores juzgan la tierra por causa de mi sabiduría. Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y finalmente podemos ver en Timoteo 2, del 2 al 4, cómo el Señor sí nos llama a una intervención, a tener una intervención como iglesia, en principio sí, orando, intercediendo. Dice aquí en Timoteo 2, 2 al 4, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice que roguemos por los que están en eminencia gobernando, pero dice para qué, para que vivamos en toda piedad y honestidad. O sea, el propósito de tener a alguien que gobierne es alguien que respete libertades, que tengamos la libertad de predicar el evangelio, que tengamos la libertad de hablar a favor de nuestros valores, que podamos cuestionar la ideología de género, que podamos hablar abiertamente de por qué el aborto no es la solución al caso de mujeres o jóvenes que han salido embarazadas sin desearlo, que nosotros tengamos la libertad de exponer públicamente siempre nuestras convicciones de acuerdo a lo que Dios dice a través de su palabra, de la Biblia, para que vivamos, dice aquí, quieta y reposadamente, para que haya paz, para que no haya violencia, que es lo que estamos viendo en estos últimos años en México, una creciente violencia en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida vemos una creciente violencia, intolerancia, una constante idolatría hacia los que gobiernan, un cegarse ante lo que están haciendo los que gobiernan, que por cierto se comprometen a que se los demande la nación y nos preguntamos cuándo la nación les va a demandar la forma en que están gobernando y lo que están haciendo en el país. Pero aquí lo dice, ¿verdad? Para eso es que nosotros debemos orar, para que quienes gobiernan nos hagan vivir con paz, con quietud y reposo, descanso, no agobio, no sentirnos amenazados, de que lo que nosotros digamos va a ser censurado o va a ser descalificado, o aún eso va a traer que vengan amenazas, como ha ocurrido a personas que están hablando a favor de la vida y la familia. Dice, porque esto es bueno y agradable. Es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es decir, que roguemos, que hagamos peticiones, que oremos por los que están en eminencia. Es bueno y agradable. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo podrá la gente venir al conocimiento de la verdad y salvarse si un día el Evangelio es censurado por causa de la ideología de género? ¿Cómo podremos nosotros hablar libremente acerca de estas convicciones? Ahora bien, ¿qué tan importantes son las propuestas de los candidatos presidenciales para el debate del día de mañana, domingo 7 de abril, para definir tu voto en esta elección del 2 de junio? ¿Por quién vas a votar? ¿Qué podemos esperar de este debate? Y bien, yo creo que lo que está ocurriendo ahora y va a ocurrir en estos últimos 2 meses, porque estamos llegando al primer mes de campaña y propiamente con este primer debate se hará el corte de esta primera etapa, pero lo que creo que vamos a ver y ya está sucediendo es que Dios está sacando a la luz, como ya lo ha hecho anteriormente, y exponiendo en realidad quién es quién y cómo son y qué están haciendo los que ahora gobiernan con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que el Señor está poniendo en evidencia y que a la vista de todos lo que realmente está sucediendo ahora en México y como también en redes sociales, todo lo que se dice y por los candidatos también es propagandístico. Es decir, todo el tiempo están mintiendo, todo el tiempo están engañando y todo el tiempo están hablando solamente lo que les conviene y lo que les beneficia. De ninguna manera nadie va a reconocer nada que se diga, aunque sea verdad. Se vuelve propagandístico, pero como yo les he mostrado, aquí estamos hablando sin preferencias electorales ni preferencias políticas. Podemos ser objetivos porque nosotros como líderes espirituales
no tenemos ningún beneficio, no podemos hablar con honestidad y con integridad acerca de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro querido México. Y yo creo que lo que está ocurriendo en este momento y va a suceder en los próximos 2 meses para concluir la campaña, para llegar a la elección del 2 de junio, es que Dios está sacando a la luz, está exponiendo y poniendo en evidencia ante nuestra vista quiénes en verdad son y qué están haciendo los que ahora gobiernan, comenzando con el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El tema principal en este momento, según las encuestas para el electorado, para la gente, es la inseguridad. No es la economía, es la inseguridad. Lo que tiene tan preocupado a todo el país es la forma en que las organizaciones del narcotráfico han logrado tomar dominio del territorio en todo el país, están tomando el control y están gobernando en diversas entidades del país y están operando de tal manera que quieren tener el control aún en la presidencia de México. Así que es muy evidente lo que está sucediendo ante nuestros ojos, hablando de la creciente violencia, la brutal violencia que ha colocado a México como si fuera un país de guerra. Hay tantas muertes por causa de la delincuencia organizada, de los cárteles del narcotráfico, que es verdaderamente alarmante lo que está pasando ya en México, sin contar todas las muertes que hubo con la pasada pandemia del 2020, 21 y 22. Pero lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo ahora y recientemente con el asesinato de los candidatos a diversos cargos de elección de todos los partidos políticos es una señal muy evidente de que abrazos y no balazos no ha pacificado al país, sino lo ha convertido en el país más violento, como si fuera un país que estuviera en estado de guerra. Y no solo eso, sino que para el periodismo en México se ha vuelto el país más peligroso para ejercer el periodismo, porque sabemos desde hace mucho tiempo que los periodistas que hablan o exponen lo que está pasando en el narcotráfico son amenazados, intimidados o asesinados. Así que esto ya está llamando la atención de organismos internacionales por la próxima elección. Va a haber en México observadores de diversas organizaciones internacionales. Hubo un pronunciamiento recientemente de la señora Avril Haines, directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos, que también van a enviar una misión como otros organismos internacionales para vigilar y observar que las elecciones en México sean elecciones limpias, libres y donde la ciudadanía pueda votar de manera pacífica. Pero lamentablemente lo que se está viendo ahora es que el narcotráfico está queriendo imponer sus condiciones y dicen que ya van más de 60 personas asesinadas desde las precampañas y ya oficialmente como parte de estas campañas estamos hablando de más de 33 candidatos asesinados de todos los partidos políticos, aún de Morena, lo cual quiere decir que el narcotráfico está cobrando cuentas, que está haciendo que prevalezca su poder para intimidar, para extorsionar y para cooptar también a los que gobiernan. Así que es muy evidente ahora que lo que está pasando, estamos escalando en México a niveles alarmantes con el secuestro. Ahora ya no solo es el derecho de piso, la extorsión, aún a pequeños negocios, a tortillerías, por todo el territorio nacional, sino aún hay entidades que en verdad están controladas por los cárteles de la droga. Tenemos recientemente lo que acaba de ocurrir con el asesinato de la candidata de Morena al municipio de Celaya, a solo aquí a 30 minutos de Querétaro. Así que el secuestro de personas, como ocurrió en Sinaloa, como ha ocurrido en Guerrero y en otras entidades del país, es verdaderamente alarmante porque el mensaje y la amenaza es que ahora estas organizaciones delincuenciales pueden hacer lo que quieran en el país. Se habla del desplazamiento de miles de personas en todo el territorio nacional que están buscando dónde vivir en paz, dónde puede haber menos peligro de vivir o hacer negocios en México. Así que es muy evidente que la ahora candidata de Morena y la favorita
de López Obrador. Claudia Sheinbaum no tiene nada que ofrecer en este debate. Realmente el verdadero problema es de credibilidad. Es muy evidente que todo lo que puedan decir en este debate y hacer propuestas para restablecer la seguridad en México, sencillamente no se les puede creer, porque durante todo este sexenio han aumentado el número de muertes por causa de esta violencia creciente y brutal, haciendo que este sea el sexenio más de mayor muerte en la historia de México. Este gobierno que ofreció pacificar al país se ha convertido en el sexenio más violento. Intentaron cambiar las cifras de desaparecidos para aparentar que hay una tendencia, pero lo que el país necesita no es que cambie la tendencia, que disminuyan los asesinatos, sino lo que el país necesita es que se restablezca por completo la paz social. Y eso es lo que ahora no tenemos en México. No se puede viajar por las carreteras. Siempre tienes que informarte qué tan riesgoso, peligroso ir a cualquier parte del país, si es al norte, si es hacia el Pacífico, a cualquier parte donde vayamos. Hoy hay temor de viajar y sabemos que hay un riesgo de viajar por carretera. Desde luego, los transportistas han tenido que hacer paros para exigir condiciones de seguridad. Es muy evidente que hay una pérdida total de credibilidad. Tú no puedes esperar que el cajero, que es un ladrón, pueda comprometerse a no robar más. Si el cajero es un ladrón, no hay manera posible de evitar que siga robando. Entonces, no hay manera, no hay credibilidad alguna ya en este gobierno. Por eso es que estamos ante una elección muy, muy crítica, porque se trata de votar por el menos peor. En realidad así estamos ahora en México. Esa es la situación que tenemos ahora. Hay que votar por el menos peor. Y es lo que yo quiero mostrarte, hasta dónde en verdad vamos a tener que votar por alguien que pueda restablecer lo que le llaman el Estado de Derecho, porque mientras no se haga cumplir la ley, mientras haya un presidente que dice que está por encima de la ley y que su popularidad le da esa facultad y se atribuye ese derecho de ponerse por encima de la ley, en vez de hacer que la ley se cumpla, no habrá manera posible de tener nuevamente paz social en México, que como dice la palabra, vivamos quieta y reposadamente. Así que este es el mayor problema y lo que más preocupa en México, y es muy evidente que el actual gobierno no puede ofrecer condiciones de seguridad ni para los negocios, ni para el libre tránsito en el país. No puede detener el secuestro. Es terrible que los que gobiernan solo se la pasen lamentándose de los asesinatos y los crímenes de estas organizaciones del narco. No es posible, está normalizando que solamente pidan, solamente se lamenten y envíen saludos de condolencia a las víctimas, cuando su principal obligación es ofrecer seguridad. La principal obligación de un Estado y de un gobierno es darle seguridad a sus habitantes, que los van a proteger y que van a aplicar la ley en cualquier caso que se cometa algún delito, cualquier delito que éste sea. Si en México no se hace respetar la ley, entonces lo que va a pasar es que va a continuar la violencia escalando a todos los niveles, no solamente ya a través de la operación de estos cárteles del narco, sino de en todas las formas de la convivencia social. Vamos a tener cada vez más violencia porque no se hace cumplir la ley ni hay legalidad en el país. Observadores internacionales que vendrán a México quieren asegurarse que la gente saldrá a votar en paz y con absoluta libertad, pero ya se habla de regiones del país en el Pacífico mexicano donde Morena ganó elecciones en la que el narcotráfico opere. Así que en este debate solamente podemos esperar que diga lo mismo la candidata oficial Claudia Sheinbaum. Ella ha hablado de continuidad, ella ha dicho que va a crear una agencia de seguridad, pues no se supone que con este gobierno iba a haber pacificación. ¿Por qué crear una agencia de seguridad nacional si ya hay paz en México? Si, como decía el gobernador de Sinaloa, son cosas que pasan, cuando se refirió al secuestro de un grupo de personas. La iglesia está escapando a estas amenazas del narcotráfico, como se supo que ha habido pastores ya asesinados por no haber cumplido con la exigencia de los que extorsionan, exigiendo derecho de piso. Me partió el corazón ver las imágenes de una iglesia donde ves tú sillas de plástico, ves instalaciones
como normalmente pasa en las iglesias, con mucha modestia, con lo más indispensable, y sin embargo a este pastor le exigieron que pagara un derecho de piso, gobernando quienes ya no tienen ninguna credibilidad. Investigaciones periodísticas han revelado de los vínculos con el narcotráfico que financiaron campañas desde 2006, lo cual no es sorprendente. Hay investigaciones periodísticas que también han demostrado que desde el gobierno de Fox y luego Felipe Calderón hubo ahí arreglos y acuerdos con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa en particular. Así que este gobierno también ya está ensuciado, se está saliendo a la luz por investigaciones periodísticas realmente la forma en que han venido operando, y lo más preocupante es que esto es lo que realmente hacen todos los partidos de izquierda radical, como se puede ver en Nicaragua, en Venezuela. Hay también escándalos con Petro en Colombia, donde el hijo confesó que hubo financiamiento del narcotráfico. Ahorita con el reciente escándalo que hubo de la intromisión en el Ecuador, en la Embajada de México en el Ecuador, en Quito, donde entraron una fuerza de élite del Ecuador para entrar de una forma violenta y nuevamente tomar preso a Jorge Glass, el vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa, que está fuera del país huyendo en Bélgica por acusaciones de lavado de dinero y de corrupción también durante su gestión de gobierno. Él se religió en 3 periodos consecutivos en el Ecuador. Esto es algo que no se está diciendo tanto, reprobatorio que las fuerzas de élite del ejército ecuatoriano hayan entrado de esa forma por la fuerza a la Embajada de México, hayan golpeado y lastimado a personal diplomático, pero eso es lo que pasa con la izquierda radical, está metida con el narcotráfico, porque consideran que defender una causa hace legítimos todos los medios que ellos puedan utilizar. Creen que por la causa del pueblo eso les da derecho a hacer cualquier clase, cometer cualquier clase de delitos, financiar sus campañas de una manera deshonesta, engañando, mintiendo y desde luego también sirviéndose del financiamiento del narcotráfico. Estamos viendo en México es el peligro, estamos ante finalmente una situación crítica de darle continuidad a un gobierno que está amenazando nuestras libertades, que está estableciendo una autocracia, lo que se le llamó por tanto tiempo el presidencialismo mexicano, la dictadura perfecta que hizo gobernar al PRI por 70 años en el país, una autocracia donde un hombre gobierna en el país, determina qué es las leyes que se deben de aprobar en el Congreso, determina cómo se debe hacer justicia, a quién se le debe hacer justicia. Estamos viendo cómo este gobierno de autocracia de López Obrador ha utilizado todo su poder para intimidar a los empresarios, para amenazarlos, para corromper a los medios de comunicación, los amenazan con quitarles las concesiones, pagada del gobierno de México. Entonces los gobiernos siempre utilizan estos financiamientos para poner de su lado, todos los gobiernos lo hacen, a los medios de comunicación, pero hoy más que nunca estamos viendo cómo este gobierno, el gobierno de López Obrador, se está queriendo imponer por toda la fuerza que tiene a todos los factores que pueden intervenir a favor o en contra de que él continúe gobernando en el país. Vimos cómo eligieron a su candidata Claudia Sheinbaum, querían tomar esta candidatura presidencial, finalmente lo... Y sobre todo estamos viendo cómo el narcotráfico, con esta política de abrazos y no balazos, se ha empoderado de tal manera en el país que ya está desafiando el poder del Estado. Pareciera que el Estado no tiene poder para enfrentar al narcotráfico, pero claro que el Estado tiene poder de fuego para someter al narcotráfico. El problema es que el narcotráfico no tiene límite ya. Sabe que no va a responder, que sabe que este gobierno no va a hacer nada para detenerlos, ni para hacer justicia, ni para hacerles pagar por sus crímenes y sus delitos. Así que en esta elección lo que se va a decidir es si en México vamos a continuar con un golpe de Estado institucional, así es como yo le llamaría un golpe de Estado institucional, en donde a través de las instituciones democráticas que permitieron a López Obrador llegar a la presidencia de México, se ha dedicado ahora a destruir toda esta estructura institucional para dar un golpe de Estado en donde no haya instituciones que puedan impedirle y que no puedan tampoco cuestionar la forma en que gobierna el país.
Por esa razón es que hay la disputa por la Suprema Corte de Justicia, donde ahora viene la elección de un nuevo ministro de la Suprema Corte, y esto pone en peligro la independencia del Poder Judicial, porque si el presidente logra imponer a alguien que sea allegado a él o favorable a sus intereses, tendremos una Suprema Corte de Justicia que todo el tiempo estará votando a favor de las iniciativas de ley o de las decisiones que tome el presidente de la República en función en este caso, su candidata Claudia Sheinbaum llegar a la presidencia de la República. O sea, López Obrador se está asegurando de que quien gobierne, de que si gobierna Claudia Sheinbaum tenga todo el poder del Estado para gobernar como él lo hizo. Desde luego con una mayoría calificada o relativa en el Congreso el Congreso de la Unión, simplemente serán legisladores que estarán obedeciendo los dictados del presidente, en este caso de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y de la misma manera estarán buscando desaparecer, como en el caso del INAI, este organismo que es autónomo porque no debe estar subordinado al Estado, sino debe ser un organismo que sea independiente, que pueda hacer escrutinio y revisión de la forma en que se está utilizando el presupuesto público en todas estas inversiones como el Tren Maya, la refinería de Tres Bocas y todas las grandes inversiones del gobierno donde hay investigaciones periodísticas que han demostrado a través de audios, videos y documentos oficiales la corrupción que hay en este gobierno y cómo se ha beneficiado, como todos los gobiernos lo hacen, de la obra pública. Todos los gobiernos en México se benefician de la obra pública. Así que muchos piensan que cuando uno cuestiona este gobierno y López Obrador está hablando a favor de la oposición o a favor del PAN, pero la verdad es que no, todos se benefician, todos los que gobiernan se benefician de la obra pública y hay corrupción siempre. Y se habla de que ahora ya no es como antes el 5%, ahora se les pide el 20% de mochada a los que están trabajando para el gobierno en obra pública. Así es la corrupción como ha escalado en México. Por esas razones que estamos ante una elección donde continuar y darle continuidad a gobernantes que finalmente harán posible un golpe de Estado institucional, donde ellos determinarán finalmente quién será su sucesor, como ya ocurre en otras partes de Latinoamérica, que se pretendía cambiar la constitución para hacer posible la reelección. Pero ya se vio que realmente él no pudo conseguirlo, pero no necesita personalmente el estar se reeligiendo, sino que se eligió un candidato, una candidata que simplemente va a hacer todo lo que él le dicte. De hecho, todo ya está amarrado para que las políticas públicas que vienen en el futuro estén completamente subordinadas a las decisiones que ya tomó en su sexenio López Obrador. Hizo algo que nadie ha hecho en México y es comprometer al próximo gobierno con políticas públicas que van en dirección solamente a promover sus propios intereses personales. Así que bueno, yo considero que nuestro voto tiene que ser un voto de oposición al actual gobierno porque no podemos, desde luego, si tenemos estos principios y valores y somos cristianos, no podríamos votar por un gobierno así. Así que este debate lo va a perder Claudia Sheinbaum, porque solamente hablar de lo que estamos viviendo en México, exponer con datos y cifras y con hechos lo que estamos viviendo en el país, con la inseguridad y también con las fallidas inversiones del gobierno en el Tren Maya, la refinería de Tres Bocas, la gasolina nunca será de 10 pesos, como prometió López Obrador. Todo esto va a ser muy fácil exponerlo para Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición. De verdad, por eso ya quiere el debate, porque sabe que tiene todo para poner en evidencia que este gobierno, si continúa, va a causar un tremendo daño a la economía del país y sobre todo va a destruir, todo, va a romper el orden constitucional. México es un país de tres poderes, donde la presidencia, el poder ejecutivo no puede imponerse sobre los otros poderes. Así que va a ser muy fácil para Xóchitl Gálvez exponer esta realidad y ponerla delante del país, que la gente se pueda dar cuenta que en verdad ya se perdió credibilidad. Este gobierno no puede darnos condiciones de seguridad pública. No hay manera en que este gobierno pueda hacer que esto cambie en el país. No han podido hacerlo. No lo hicieron durante todo este sexenio. ¿Por qué podrían hacerlo después? No hay razón para creer que
si no pudo hacerlo su máximo líder moral y político, Andrés Manuel López Obrador, no pudo pacificar al país, no pudo terminar con la violencia del narcotráfico? ¿Por qué podría hacerlo ahora Claudia Sheinbaum? Evidentemente se necesita un gobierno que se comprometa con el Estado de Derecho, con la aplicación de la ley y que se comprometa y que se comprometa a recuperar la soberanía del Estado en todo el territorio nacional. Ninguna organización de delincuentes puede tener control absolutamente de ningún municipio ni gobierno estatal del país, como estamos viendo ahora en Guanajuato. Están pidiendo disolución de poderes en Guerrero por toda la delincuencia, por toda la forma tan evidente, después de todos los daños que ocasionó este huracán. La gente vive intimidada y amenazada con el narcotráfico que sigue exigiendo derecho de piso, secuestro de personas. No hay manera de que esto pueda cambiar si este gobierno continúa. Así que la situación está tan grave y crítica en nuestro país que no hay lugar a una tercera vía. No hay manera posible de que venga una tercera vía, como Movimiento Ciudadano lo viene diciendo, para hacer que la situación cambie en nuestro país. La elección viene tan cerrada que no hay lugar para una tercera vía. Si realmente el Movimiento Ciudadano sabe que lo mejor para México es que no es que continúe Morena, ni que continúe López Obrador gobernando con Claudia Sheinbaum. Ellos lo que tendrían que hacer es declinar en la elección del 2 de junio para que el voto sea a favor de la oposición con Xóchitl Gálvez. Eso sería realmente buscar el beneficio del país. Pero insistir ahorita y al día de la elección en una tercera vía sería dividir el voto de la oposición y significaría darle una oportunidad a este gobierno que está promoviendo una autocracia, el gobierno de un solo hombre y ahora de una sola mujer bajo el dictado de López Obrador, haciendo un gobierno transeccional. No hay manera de que alguien pueda venir y ganar esa elección. Esta elección está tan cerrada, pero la verdad es que esta elección la va a ganar Xóchitl Gálvez por 5 puntos porcentuales. Es la realidad. La gente va a votar. Viene un voto de castigo para Morena, para López Obrador. Dios está haciendo que todo salga a la luz y va a haber más revelaciones que van a hacer que se desplome la credibilidad de López Obrador, como ha pasado ya con otros que gobiernan. En la parte final de su gobierno hay revelaciones, salen a la luz todo lo que se mantuvo encubierto y se negó, o todo lo que no se pudo comprobar, finalmente será expuesto a la luz, porque Dios gobierna en el reino de los hombres y sabemos que Él ama a México. Y sabemos que Él quiere lo mejor para nuestro país, porque dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes, para darles lo que esperan, un futuro lleno de esperanza. Así que bien, pues en el siguiente episodio yo estaré hablando de lo que podemos hacer ahora, en qué forma nosotros podemos activarnos como Iglesia de Jesucristo para entrar en una nueva cultura de participación ciudadana, donde nosotros como cristianos estemos siendo movidos no como operadores electorales, no como agentes de los gobiernos de los estados que operan a favor de los intereses de los que gobiernan, sino que actuemos con principios y valores y llevemos a cabo la agenda y la causa del Evangelio